vamos con gozo a presentarnos ante el Señor. El Señor está aquí, entre su pueblo. Él es la razón de nosotros estar alegres en su casa y comenzar este culto desde temprano con la enseñanza de su palabra. Así que vamos al Señor en oración y alabarlo, agradecerle y encomendarnos a Él. Aquí está tu pueblo, tu iglesia, Dios. Hemos venido, Dios, a alabarte solo a ti. Tú eres un Dios grande. Sobre todo, Señor, grande en amor, paciencia y misericordia para nosotros los hombres pecadores. Gracias, Cristo, por perdonar nuestros pecados, por la salvación de nuestras almas. Gracias por saber que tú no dejas las cosas a medias, sino que tú perfeccionas tu obra y la completas en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por la ayuda que nos da tu palabra. Por lo que pedimos ahora, Señor, tu bendición para toda esta escuela dominical, por clases, y que tú, Espíritu Santo, aquí entre nosotros nos enseñes, nos guíes fielmente, Señor, no nos dejes extraviarnos, ni un poco, ni a derecha ni izquierda, sino mantenernos rectamente en ti, en tu voluntad, y sobre todo, Señor, interpretando tu palabra correctamente. Lo más que necesitamos, Señor, es esa fuerza para poder aplicarla. Muchas veces decimos que tú eres nuestra fuerza, Señor. Sin embargo, permanecemos débiles. Danos tu poder, Dios. Y bendice esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar un versículo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, lo hemos escogido como texto, versículo lema de esta clase. Y lo vamos a leer todos juntos. Leemos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ese que versículo tan importante de lo que es la voluntad de Dios, que haciendo bien. Muchas veces nosotros queremos responder de la misma manera que somos tratados, ¿verdad? Si somos tratados con hierro, pues responder con hierro. Sin embargo, la voluntad de Dios dice que nosotros respondamos siempre con el bien, haciendo bien, no importa lo que nos hagan a nosotros. Les escojo este versículo porque hoy estamos siguiendo, ¿no?, lo que está ocurriendo en el libro de los Hechos, lo que le está aconteciendo a la iglesia, a aquellos primeros apóstoles, y vamos a ver ahora cómo surge la persecución desde afuera. Vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos del 12 en adelante. La semana pasada vimos el caso de Ananías y Zafira. Entonces vamos a ver qué continuó pasando en la iglesia primitiva. Obviamente muchas cosas sucedieron. Lo que pasa es que tenemos, Lucas nos ha dejado en la palabra por inspiración del Espíritu Santo aquellas cosas que son verdaderamente importantes y de las que podemos aprender. ¿Okay? Versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Okay, una de las cosas aquí vemos, y por la mano de los apóstoles, las hacían los apóstoles, pero al fin y al cabo los prodigios y las señales venían directamente de Dios, lo cual estaba respaldando el sermón de aquellos apóstoles. Sin el poder de Dios ellos no podían hacer nada. Esto no es un poder humano, sino es un poder que proviene de Dios.
y el Señor estaba haciendo en aquel entonces prodigios y señales. Eso es lo que yo les digo, que estos son versículos que generalizan las cosas que estaban sucediendo en aquel entonces. Cuántas personas no habrán recibido sanidad, cuántas personas no habrán recibido milagros que no están registrados en la palabra, pero lo abarca estas frases como esta. Muchas señales y prodigios se hacían en el pueblo. Seguían todos unánimes, una buena noticia eso, ¿no? De que habían comenzado unidos, teniendo las mismas, estando en un mismo sentir, y estaba pasando el tiempo y ellos permanecían en esa unidad en el Espíritu, esa unidad en Dios. Decía que en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón más bien era como una columnata con techo, una baranda, como pudiéramos decirle, un portal que estaba en uno de los costados del templo, a parecer bastante grande, y por ahí se paseaban la gente bajo ese portal o bajo ese techo, y había recibido ese nombre. O sea, estaba a lo largo del atrio exterior del templo y era para paseos, la gente se paseaba por ahí. Entonces imagínense todos esos creyentes pasando por ahí, y los apóstoles y realizándose las señales y los milagros, todo en esa área del atrio del templo. Versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Cuando dice de los demás, ¿quiénes eran estos? Bueno, puede referirse a religiosos del templo. El templo tenía muchos siervos, muchos sacerdotes. Estaban también los escribas, los fariseos, inconversos que tenían autoridades religiosas. Quién sabe si mismos soldados romanos que también trataban de guardar y mantener la paz. O sea que de los demás no se dice ahí, no se reunían con ellos, no se juntaban con ellos. Esto es lo que me deja saber muchas veces, hermanos, que hay personas que no son contados con la iglesia, o sea, simpatizan con la iglesia, pero no son parte del pueblo de Dios. Fíjense que ahí dice, mas el pueblo los alababa grandemente. Puede ser que los alabara por los prodigios, las señales que hacían, sus mismas palabras, pero no se contaban con ellos, no eran parte de la iglesia. Y es lo que digo, que a veces hay tantas personas que visitan los templos y tú los ves simpatizando con el cristianismo, participando de las reuniones, pero no llegan a ser parte de la iglesia y del pueblo de Dios. Nosotros sabemos que el venir a la iglesia no nos salva. El estar casi convencido tampoco nos salva. Lo que nos salva es tener un encuentro personal con Cristo y ser parte de la iglesia. Eso es lo que nos salva, ser incluido en el pueblo de Dios. Así que este versículo 13 nos dice que había, de entre todo aquel paseo de gente que no se quería juntar con ellos, que pueden ser que sean los fariseos, los escribas, etcétera, lo cual vamos a ver en la narración de Hechos, donde efectivamente muchos fariseos llegaron a convertirse. Quizás no en este momento, pero muchos llegaron a convertirse. Lo que nos muestra a nosotros, hermano, que Dios hace con su palabra lo que Él quiere hacer con ella. Y estaban allí y no se juntaban con ellos, pero no se podían poner un tapón en los oídos, ni una venda en los ojos. Escuchaban la palabra, veían lo que se estaba realizando, y aunque no fue en ese momento, más adelante sí llegaron a convertirse muchos de estos fariseos. Se los digo porque cierta controversia se resultó debido a la conversión de los gentiles, y fue el grupo de fariseos convertidos quienes se opusieron a esto y demandaban que los gentiles fueran circuncidados según la ley de Moisés. O sea, ellos se habían convertido, pero todavía su mentalidad no había madurado en cuanto a la fe cristiana y a la salvación por gracia. ¿Ves? Por eso yo les digo que aunque
estaba este grupo que no se juntaba con ellos, sin embargo, llegaron después a tener fe. Y obviamente el pueblo que los alababa, pero no eran contados como pueblo de Dios. Dice el 14, miren qué buena noticia. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Según ya lo que hemos estudiado, más de 10.000 personas ya se habían convertido. Fíjense, más de 10.000 personas. ¿Por qué les decimos más de 10.000 personas? A ver si ustedes han seguido la clase. A ver. ¿Cuántos se convirtieron en el Pentecostés? ¿Cuántos fueron añadidos? 3.000. Lo dice el número fijo. Luego en una predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 5.000. ¿Quiénes? Hombres. Sin contar mujeres y niños. Quiere decir que ya tenemos un promedio de más de 10.000 personas convertidas. Y este versículo no nos pone cifra. Nos dice que todavía mucho más, y que era grande la cantidad de personas que se convirtieron en aquel entonces. Quiere decir, hermanos, que estamos viendo la inauguración práctica de la iglesia, donde no fue un grupito chiquito que creyó, fueron miles y miles, y muchos judíos creyeron en Cristo, que a pesar de que hoy día ellos tienen, como dice, esta aferración en contra de Cristo, sin embargo, la Biblia muestra muchos de ellos convertidos al Señor. Así que esa es una buena noticia, donde creían en Cristo y ese número aumentaba cada vez más y más. Y dice el 15, que era tanto los que se convertían, que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Okay? No nos debe de asombrar aquí Pedro. Tenemos siempre que ver a estos hombres como siervos del Señor. Lo que nos tiene que asombrar aquí es el poder de Dios. El poder de Dios obrando en aquel entonces. Era tanto que ya vemos aquí, ya se imaginan aquel portal, aquel pórtico, yo me imagino, es un lugar inmenso, donde todas estas revoluciones estaban ocurriendo. Ustedes se imaginan en ese lugar la gente trayéndola con las camas, poniéndolos allí. Dice que para que nada más que Pedro pasara y su sombra los cubriera, ya eran sanados ya. Así que vemos a Dios obrando grandemente en aquel entonces con gran poder. Dice el 16 que aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Sabemos que muchos recibían sanidad. También ocurrió cuando Cristo, no podemos, la Biblia no abarca todo lo que hizo Cristo. Muchos eran sanados. No todos le seguían. O sea, muchos recibían sanidad y ahí se quedaban. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo más bien por conveniencia o por obtener algún beneficio de salud o un beneficio material. Pero en realidad vamos a creer de que muchos verdaderamente seguían a Cristo porque realmente habían creído en Él. Y así nosotros, hermanos, tenemos que ser seguidores de Cristo incondicionalmente. ¿Okay? No importa lo que recibo o no recibo, lo que Cristo me dé o Cristo no me dé. Para mí el seguir a Cristo es simplemente porque Él es mi Señor y mi Salvador. Sigue leyendo, dice que entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Sabemos que muchos de los temas del evangelio, como sobre todo es la resurrección de los muertos, era algo que ellos no creían, los saduceos no creían, y cada vez que se les hablaba de esto, se les hablaba de Cristo, ellos se enojaban, pero mucho más se enojaban cuando veían todo aquel resultado, toda aquella gente
convirtiéndose y los milagros y las sanidades. Entonces, claramente dice ahí que ellos se levantaron, fue en celo por lo que estaba ocurriendo en el pueblo judío. Siempre el fariseo y el saduceo fueron bien celosos de su religión. Al inicio del fariseísmo se levantó con un buen propósito, porque ellos se levantaron cuando el tiempo de los macabeos, donde estaban tratando de mantener pura la religión judía ante la amenaza del helenismo y de la cultura grecorromana que traía el politeísmo con ellos. O sea, ellos se levantaron celosos de su religión, tratando de mantener pura la religión del judío, mantenerlos en un monoteísmo creyendo solo en Dios. Quiere decir que en su origen, en su inicio, tuvieron un buen propósito, mas sin embargo vemos cuán lejos se fueron de lo que es estar en la verdad, porque eran tan celosos entonces de su religión que no pudieron reconocer ni a su propio Mesías. Quiere decir que no fue sorprendente o algo que ellos se levantaran en este celo contra el cristianismo, o sea, contra aquellos que predicaban a Cristo. Y como ellos tenían sus poderes, que el imperio romano le daba ciertos poderes para ellos realizar dentro del pueblo, pues lo que hicieron fue que, dice ahí, le echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Ahora vamos a ver qué continuó, del versículo 19 al 23. A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién le gustaría leerlo? Pero un ángel Okay. del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo toda la palabra de esta vida. Hasta el 23. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero cuando llegaron los guardias no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrado con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante la puerta, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Okay. Claramente ahí, todavía en el libro de Hechos, vemos manifestaciones angelicales, donde el Señor en ese tiempo no solo respondía a la palabra con señales y prodigios, pero en muchas ocasiones vemos a los ángeles envueltos en la vida de la iglesia al principio. El caso fue que los saduceos los cogen presos, ¿verdad? Y estando ellos en la cárcel, milagrosamente vino un ángel, ¿ok? Y los libró. O sea, los sacó de allí sin que se dieran cuenta los soldados. O sea, eso es un milagro de Dios. O sea, si pudiéramos profundizar en esto, hay que tomarlo tal como Lucas nos lo está diciendo en Hechos. Un milagro de Dios. Que estando ellos allí presos, se abrieran las cárceles, quizás como dice no sé cómo las esposas que les ponían, ¿tiene otros grillos? Los grilletes que les ponían en las manos, los soltó, las puertas se soltaron. El caso fue que ellos fueron liberados milagrosamente. Alguien por favor baje el aire, yo siento un poco de calor. Habemos muchas personas y hay mucho calor. ¿Okay? No quiero que se les derrita la mente. Ok, el caso es que este ángel los libra, pero los libra y les dice, ¿ok? Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ellos fueron hechos libres, pero no para quedar callados. Ellos debían seguir testificando en el templo, en el mismo lugar donde fueron presos. Ellos debían seguir predicando la gran comisión, dando testimonio de esta vida. Me llama la atención esa frase, las palabras de esta vida. ¿Cómo usted ve eso? A ver, ¿qué le dice esta frase? Las palabras de esta vida.
Ok. Ajá, las palabras de esta vida. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Las palabras de esta vida. Hermano. Ok. La vida en Cristo. ¿Qué más le dice a usted esta frase? Todas esas están muy bien, no han dado en el clavo todavía, ¿no? El Evangelio, la salvación, la vida nueva, el poder de Dios. Las palabras de esta vida, lo que me está diciendo a mí, hermanos, que el cristianismo no es una filosofía, que el cristianismo es un estilo de vida, es una forma de vivir. Por eso dice las palabras, no dice las palabras del cristianismo, las palabras de esta vida. Exacto, el cristianismo es un estilo de vida, como implica todo lo que ustedes dijeron, una vida transformada, una vida nueva, pero es un estilo diferente. Y como es un estilo de vida, eso era lo que ellos debían de seguir testificando, o sea, de lo que es la vida de él, como se debe de vivir la vida cristiana. Dice que fue convocado un concilio para tratar con el problema, o sea, ellos los pusieron presos, estaban presos, pero entonces se reúnen en el concilio para ver cómo ellos resolvían esta situación, cómo trataban con los presos. Entonces hacen el concilio. Imagínense la sorpresa de estos hombres cuando los mandan a buscar a la cárcel, ¿okay? Se encuentran la cárcel con seguros, o sea, cerrada, con guardias vigilándolo, pero sin preso. ¿Se imaginan la sorpresa esa? O sea, cerrada con seguro, con guardas, pero sin los presos. Y entonces se comenzaron a preocupar, por eso dice 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Imagínense. Tremenda sorpresa, no había quien los parara. No, dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Qué diferencia, ¿no? Parece que este versículo me deja saber a mí que cuando dice que le echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública, el 18, no fue sino que vinieron exactamente, fue con violencia. Porque en este momento aclara de que esta segunda vez los traen sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Dice que cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos se comenzaron a preocupar. Sabían que lo que estaba sucediendo no era normal. Pero a pesar de todo eso, fíjate, estaban viendo las señales y los milagros realizándose delante de ellos. Los toman presos. Saben que de una manera extraordinaria salieron de la cárcel. Pero aún así, ellos no se convertían. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no se convertían? A ver, Natasha. Tenían endurecido el corazón. Estaba sucediendo lo que dice Romanos 3 del 10 al 18. ¿Okay? ¿Qué dice Romanos 3 del 10 al 18? ¿Quién lo lee? Romanos 3 del 10 al 18. Ajá, véalo, hermano. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Hasta ahí. Fíjense como está diciendo aquí Pablo, hermano, de que no hay un hombre que pueda por sí mismo venir a Cristo. Por eso es que somos traídos por Dios. Somos traídos por Dios y venimos a Cristo, pero si no somos traídos, no podemos. Por más señales, milagros que veamos, por más predicación que escuchemos, si Cristo no nos trae, no podemos venir a Él por nosotros mismos. O sea que Cristo es el que toca el corazón y toca la mente. Y esto es un ejemplo de eso que estaba sucediendo. ¿Sí, mi hermano? Sí, pero también el orgullo... Aquí estaban involucrados los fariseos y los saduceos. Más los saduceos todavía. Pero el orgullo... La clase sacerdotal. El orgullo es parte... Ellos podían aceptar la autoridad que venía de la palabra de Dios por medio de los apóstoles, porque yo soy la autoridad religiosa en esta ciudad. Yo soy el que está establecido. Y si las cosas no vienen a través de nosotros, que somos la cima gobernante de la religión, desechamos, ignoramos todo, a pesar de todo lo que pueda pasar. Hermano, pero lo que estamos hablando es el orgullo, es una condición del corazón, es que es una dureza de corazón, que si Dios no lo toca, no podemos venir a Él. Ellos eran orgullosos en su religión, pero muchos de nosotros también éramos orgullosos en nuestra manera de vivir, y que a menos que seamos tocados por el Señor, precisamente permanecemos en ese orgullo. Exacto, que no podemos venir a Él. Y este es un ejemplo, porque lo que está pasando aquí, fíjense cómo Lucas nos pone como una introducción de lo que estaba pasando. Estaba ocurriendo grandes cosas en el pórtico de Salomón, no fue en otra parte de Jerusalén, allí en el pórtico de Salomón. Quiere decir, a la vista y al oído de estos hombres religiosos. A pesar de todo eso, ellos en ese momento todavía no estaban convertidos. Por eso yo les dije al principio de la clase que sí, Hechos nos dice que muchos fariseos se convirtieron. Muchos, dice, muchos. No nos dicen número, pero más tarde ellos terminan convirtiéndose porque es la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. ¿Sí, hermanos? Tenemos el ejemplo de Pablo, que él tenía ese orgullo religioso y era asesino. Y sea cual sea la condición, si Dios lo toca. Pablo estaba envuelto en todo esto. Todo esto que estamos hablando, Pablo estaba envuelto. Bueno, el caso es que los vuelven a traer. Ya sabemos ya que los traen sin violencia porque era tanta la gente que les temían al pueblo. Y ya esta es la segunda vez que ellos se presentan ante el Sanedrín y le echan en cara el contenido de sus mensajes, ellos buscando obviamente una razón por la cual acusarles, porque más bien ellos lo que estaban haciendo era sanando gente, haciendo bien, por eso les temían al pueblo. Claro, los fariseos eran los que ponían los maestros, o sea, ellos eran los que señalaban quiénes debían de enseñarle al pueblo. Y ellos una vez se lo dijeron al mismo Jesús, que con qué autoridad Él enseñaba, porque ellos señalaban los que debían enseñar. Por eso es que cuando los traen, la acusación más bien es en cuanto a las enseñanzas. O sea, ¿por qué ellos estaban llenando a toda Jerusalén con esta nueva doctrina? ¿Cuál era la nueva doctrina? La salvación por gracia. Esa era la nueva doctrina. O sea, que no somos salvos ni por obra, ni por la ley, que era lo que ellos trataban de perseguir para buscar su propia justificación. ¿Sí, mi hermano? Esa era la voluntad del Señor. Ajá. Llevar sus palabras y traer a aquellas almas perdidas. Ahora, ¿qué sucedía? Que ellos estaban en contra de la voluntad del Señor. ¿Y qué sucedía? Como dijo Gamaliel, están en contra de una cosa. Sí, pero vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá porque esa es parte del final de la clase, de lo que dijo Gamaliel. Sí. Están en contra. Ajá. Posiblemente Gamaliel también se convirtió. Dicen que es posible, muy posible. Ok. Ellos también les piden cuenta, no solamente de la doctrina que estaban ellos enseñando, lo cual era contraria a la de ellos. Ya sabemos que, más bien, resumiendo la doctrina del fariseo, era la autojustificación por guardar la ley de Moisés. Eso es un resumen prácticamente de toda su doctrina. Al venir y decir, no somos salvos por la ley, sino somos salvos por gracia.
por el sacrificio de Cristo es algo completamente contrario a todo su sistema de doctrina. Entonces, le echan en cara eso, y lo segundo, algo que les mortificaba muchísimo, era que les echaran la culpa de la muerte de Cristo. Parece que eso era, y nosotros lo vimos como ejemplo en Pedro. Pedro, por 2 veces, cuando se levantaba a predicar, él no lo hacía, como dice, ni con temor, ni con vergüenza. Él les echaba en cara de que ellos le habían dado muerte a Cristo. Y él se los predicaba y se los decía. Y eso los tenía ellos martirizando. Pero se les olvidaba sus mismas palabras. ¿Qué dice Mateo 27, 25? Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Okay. Ellos lo dijeron. Cuando Pilato le estaban en aquella controversia con Pilato, ellos lo dijeron: crucifíquelo y que su sangre sea sobre nosotros. ¿Y sabe qué? Su sangre fue sobre ellos. Porque no había una nación más sufriente que el pueblo judío. En realidad, su sangre fue sobre ellos. Cuando vino ese 70 después de Cristo, comieron, como dice, tierra, comieron polvo. Su sangre realmente fue sobre ellos. Ellos mismos lo dijeron. No sé cómo ahora van a echarle en cara a los apóstoles si ellos mismos dijeron que la sangre de Cristo fuera sobre ellos. Claro. Pilato no quería, él no hallaba causa para cual juzgarle. Y él le dijo: acábalo de crucificar. Como diciendo, exacto, poniéndole la tapa, pum, acábalo de crucificar, que al fin y al cabo, si tú piensas que él es inocente, que su sangre sea sobre nosotros. Son palabras fuertes y sobre su generación. Son palabras bien fuertes, y cayó sobre ellos de verdad. Por eso que vamos a ver ante esas acusaciones cómo responden los apóstoles. Como siempre, Pedro, él se encabeza, ¿no? Es bueno también notar cómo estaban activos aquí todos los apóstoles, porque recuerden que pronto Hechos se va a enfocar en la vida de Pablo, en el ministerio de Pablo, de Bernabé y ellos hacia los gentiles. Y a veces tendemos a pensar como que solamente Pedro, Juan, eran los destacados entre los apóstoles. Y no, hermano, cada uno de ellos activamente estaba cumpliendo con su llamado del Señor. Cada uno de ellos de alguna manera dio su vida por Cristo. Lo que pasa es que el libro de Hechos no nos cuentan todos los datos de lo que hicieron todos los apóstoles, pero los vemos a ellos también involucrados aquí. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, fíjense cómo les vuelve de nuevo a decir Pedro, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Se lo vuelve a decir. Pedro era tremendo, él era ahí. Dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dice que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Yo pienso que de todo esto, lo que resalta más bien es esa frase tan importante que encontramos ahí, la cual por lo menos yo la tengo marcado en mi Biblia. De todo este relato, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiere decir, es necesario un mero cumplimiento del deber. No era algo que ellos, era opcional para ellos, no era algo que lo hacían por entretenerse o por pasarla bien. Para ellos era una necesidad el obedecer la voz de Dios, y ellos entendían que esa voz les decía: id y predicar el Evangelio. Para ellos no era cuestión de, como le digo, opcional. Ay, si quiero. Ay, según cómo me sienta. Ay, si puedo.
Si no tengo problemas o no tengo obstáculos, entonces lo hago. No, esa no era la actitud de ellos. ¿Okay? Cuando ellos decían ahí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos estaban dispuestos a predicar ese evangelio porque esa era la voluntad de Dios. Eso nos lleva a aclarar a nosotros una postura correcta ante los gobernantes. No quiero abundar mucho sobre el tema, pero usted puede leer Romanos 13 del 1 al 7, para que lo marque y lo estudie en su casa. Y Primera de Pedro 2 del 13 al 17. Aclaro esto porque no hay controversia, Primera de Pedro 2 del 13 al 17. No podemos hallar que la misma Biblia se contradice, porque en estos versículos se nos manda a obedecer a los gobernantes y a estar sometidos a los gobernantes. ¿Cómo resolver esta situación? Yo digo que hay que someterse a los gobernantes, obedecer a los gobernantes, respetar a los gobernantes, mientras que ellos no me impongan el hecho de que yo no obedezca a Dios, se metan con mi lealtad a Dios y con mi adoración a Dios, o me obliguen a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Así que esas son las dos posturas. Número uno, que me obliguen a hacer algo contra la palabra de Dios. Y número dos, que me prohíban mi lealtad, mi adoración y mi obediencia a Dios. Quiere decir que mientras que ellos no se metan con mi Dios, yo le debo respeto, temor, sometimiento y obediencia. Sin meternos en política, yo no me quiero meter en política. Esa es la postura que debe de tener un creyente ante los gobernantes y ante las autoridades. Ellos se estaban metiendo con su Dios, porque les estaban prohibiendo el obedecer a Dios, lo cual Dios les había dicho, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Para ellos era una voz de mando y tenían que obedecerla antes que obedecer la voz de los hombres, que les decía estrictamente que no predicaran en ese nombre y que no enseñaran a Cristo. ¿Ok? Así que Pedro no solo les responde con esta frase, sino que les vuelve a recordar algo que los incomodaba mucho. Por eso fue que en el 33 ellos dicen que oyendo esto se enfurecían y querían matarle. Les irrita porque una de las cosas que les menciona Pedro es el estado de exaltación de nuestro Señor. Cuando Él les dice, este es príncipe y salvador. O sea, Pedro estaba aludiendo a títulos del Mesías, el cual ellos negaban. Pedro también se declaraba testigo, ellos se declaraban testigos de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Así que mientras que ellos estaban predicando, el Espíritu Santo iba atestiguando a través de las señales y los prodigios que estaban ocurriendo. Y una de las cosas que acababa de ocurrir milagrosamente es el hecho de salir de la cárcel. Así que vamos a ver lo que pasó. Versículo 34 al 39. ¿Quién le gustaría leer aquí? ¿Quién le gustaría leer? ¿Magdalena? Levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen por juicio a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Sigo? Sí, hasta el 39. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispensados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir,
no seáis tal vez hallados. Ok. Primeramente, la situación cada vez se agravaba más y entonces lo que hacen es que se reúnen para consultar y matarlos. Pero es ahí donde interviene Gamaliel. No hay ninguna seguridad de que Gamaliel se haya convertido, pero dicen que puede ser de que se haya convertido. Tenemos aquí una evidencia de que por lo menos de que algo Dios estaba trabajando dentro de él, cuando él dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Quiere decir que en algo él estaba ya aceptando como que aquello no era normal lo que estaba pasando y que había posibilidad de que aquello era de Dios. Quiere decir que ya Dios estaba trabajando en su interior. No hay una seguridad de que se haya convertido, pero por lo menos aquí vemos cómo él se levanta y al señalar de que esto pudiera parecer que viene de Dios, es una buena señal de su parte. Pero él interviene. ¿Quién era Gamaliel? Era miembro del Sanedrín, fariseo, era un doctor de la ley, de mucho prestigio entre los judíos, fue el maestro de Pablo. ¿Okay? Según el Talmud, era nieto de un famoso rabino llamado Hillel, posiblemente hijo de Simeón, el que tomó al niño Jesús en sus brazos cuando lo fueron allí a llevar al templo. Se dice que murió más o menos en el año 50 después de Cristo. El caso es, mandan a sacar los apóstoles del lugar y él se esfuerza en hacerles entrar en razón. O sea, ellos se enfurecieron, ya querían matarlo, pero interviene Gamaliel, manda a sacar los apóstoles y trata de llevarles a que hagan sentido de lo que estaba por ocurrir. Él les menciona primero a Teudas. ¿Quién era Teudas? No se sabe mucho de este hombre, aparte de los datos que da Gamaliel. Se dice que surgió en el 6 después de Cristo como un caudillo que provocó rebeliones en esa época. Y también se dice que hubo otro Teudas, según Josefo, el historiador, que durante el gobierno del procurador Fabio en Judea del 44 al 46 después de Cristo, se hizo pasar por profeta y persuadió a muchos a seguirle. Quiere decir que en la historia se mencionan por lo menos estos dos Teudas, el que surgió en el 6 después de Cristo como alguien que provocó rebeliones, lo cual era muy común que se levantaran rebeliones en contra del gobierno, o este otro Teudas que según Josefo se hizo pasar por profeta y al parecer pues muchos le siguieron más o menos para el año 44 o 46 después de Cristo. También se menciona a Judas el Galileo. ¿Quién era? Otro que también en el 6 después de Cristo se levantó en una insurrección y le ocurrió lo mismo, que fue muerto a mano de los romanos y sus seguidores se dispersaron. O sea que lo que le hace Gamaliel es decirle, mire, ustedes están preocupados porque se están levantando estos hombres, están arrastrando mucha gente, ustedes están preocupados de que sea en contra de que se vayan en contra de nuestra fe farisea. O no se preocupen, ha ocurrido anteriormente que hombres se han levantado, han arrastrado masas de gente, pero porque no es de Dios, la cosa se ha acabado. O sea, no han permanecido porque no es del Señor. Entonces él les pone esto de ejemplo como diciéndole, Jesús es el caudillo de ellos, no los apóstoles, pero Jesús. Y Jesús fue muerto. Nosotros sabemos que a Jesús lo mataron. Si Jesús fue muerto, ustedes van a ver que en poquito todo esto se va a acabar. Todo esto se va a desvanecer si es que no es de Dios. Esa es la clave de ahí de esta enseñanza. ¿Okay? O sea que usó mucha sabiduría para decirles esta gran verdad. O sea que lo que quiso decirle Gamaliel es, lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios no dura, sino que cae y se deshace. ¿Sí, hermano? Nosotros tuvimos un testimonio muy grande en la iglesia en Virginia. Nosotros tuvimos
pastor hizo, se deshizo. Quedamos los que quedamos en la iglesia en Virginia. Mi hermano, nosotros duramos 2 años sin pastor. Teníamos pastores invitados de domingo a domingo del Ministerio Bautista de Washington. Hermano, y la consigna de nosotros fue esto: si esto es del Señor, va a prosperar. Si esto no es del Señor, hermano, la iglesia creció y creció, se bautizaban en 2 años sin tener pastor. Yo digo, lo que es del Señor, el Señor lo prospera. Él, como dice en mi país, se la juega a toda forma. Pero la iglesia prosperó y la iglesia sigue próspera, gracias a Dios, ya hay pastor. Bueno, yo les quiero con referencia a eso, al principio de nuestro ministerio aquí, y yo creo que tenemos a nuestra hermana Alta aquí con nosotros, no sé, nuestra hermana Mary, estaban al principio nuestro hermano David Muñoz, no sé si ustedes se recuerdan del guitarrista. Ok, ustedes también estaban cuando el guitarrista. Gracias por funcionar. Sí, para que sirva de testimonio. Sí, yo voy a dar ese testimonio porque eso es bien importante lo que estaba pasando. Esta persona un día que tocaba la guitarra con nosotros y viceversa, pues se me llama un día a mí a decirme de que Dios lo estaba llamando para abrir una obra en Fort Myers, que él se iba a ir de la iglesia. Yo lo encontré muy bien, le dije, mi hermano, que el Señor te prospere, que el Señor te ayude. Pero después, esa misma semana, me viene un hermano, me acorrala contra una esquina y dice, yo lo tengo que poner al tanto. Porque mire lo que está pasando. Ese hermano está llamando a todas las familias de la iglesia para decir que se vayan con él. Yo le dije, ¿sabe qué, mi hermano? Que se vayan. Que se vayan. Yo no sé, aquí nadie, no queremos a nadie aquí obligado. Si quieren ir, que se vayan. Se fue una sola familia. No duró ni 3 meses. A los 3 meses esa obra se deshizo y esa familia estaba de vuelta en la iglesia. Solamente un ejemplo, porque eso se pasa en todas las obras, que se levantan, pero cuando es de Dios, como dice aquí claro Gamaliel, primero Dios lo va a prosperar y va a permanecer. Pero si es ideas de hombres, hermanos, y eso es un principio que Gamaliel con mucha sabiduría se lo planteó a los fariseos y nos los dejó saber a nosotros para que con toda confianza sirvamos y obremos para el Señor, que lo que es de Dios permanece y lo que es de hombres se deshace. Entonces vamos a ver cómo respondieron ante el consejo de Gamaliel. Mire el 40, convinieron con él. Gracias a Dios que Dios intervino, porque los iban a matar, hermanos. Los iban a matar. Pero Dios usó a Gamaliel, le dio sabiduría para que interviniera en aquel entonces y la vida de los apóstoles fueran preservadas. Los apóstoles después terminaron dando su vida por Cristo, pero no era el momento. Todavía Dios tenía propósitos para con ellos. Convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, le administraron 40 azotes menos 1. Eso era lo que hacían ellos, dar 40 azotes menos 1. Porque, según la ley, en Deuteronomio 25, del 1 al 3, esta era la cantidad de azotes que tenían que dar. Y para asegurarse, no es por cuestión de que le estaban dando latigazo, sino por cuestión de la ley. Para asegurarse que ellos no violaban la ley, entonces daban 39. O sea, no es por compasión al azotado, sino más bien era por guardar la ley, para asegurarse de no limitarse del número de los azotes. El caso fue que los azotaron y les volvieron a intimar de que no siguieran hablando. Pero ¿cómo reaccionaron los discípulos? Dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esa mentalidad heroica o de mártir estaba en la mente de muchos creyentes, especialmente al principio, donde tenían el ejemplo de Cristo,
que murió como mártir de la fe, como ya era su héroe, pues esa misma mentalidad abarcaba mucho y abarcó durante esos tiempos de la persecución. O sea, el cristiano se consideraba de que ser mártir era lo más grande que le pudiera acontecer. Algo así como lo que sucede con los musulmanes hoy día. Esa misma mentalidad de que creen que ser mártires del Islam es lo más grande que hay. Esa misma mentalidad estaba en la mente de los cristianos, en muchos, en aquel entonces. Ellos salieron de allí gozosos de haber sido tenidos por dignos de morir. Entonces todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que ellos seguían cumpliendo con la obra del ministerio. O sea, muchas cosas resaltan aquí en este episodio. Hermanos, vemos a los apóstoles permaneciendo en su postura de predicar el evangelio. ¿Sí, mi hermano? Sí, en esta semana que pasó yo andaba por un pueblo de Texas, yo ando con los trataditos de aquí en español y en inglés. Me bajé del camión por la tarde, por recién fui a llevarle a un mexicano que había en un camión trataditos, resulta que eran bautistas también, y asisten a una iglesia bautista en Dallas. Entonces nos pusimos a conversar y esa actitud de mártir todavía existe. Recientemente en la iglesia que ellos van fue un hermano a dar un testimonio que estaban de misioneros en la India y lo detectaron, o sea, lo descubrieron. Y entonces el que andaba con él lo mataron. Él plantea que Dios tiene su propósito. Al primero que le pusieron la pistola en la cabeza fue al hermano. Dice que si es él, posiblemente lo hubiera negado. El compañero no negó. Entonces cuando le dijeron niega a Cristo o te matamos, no lo negó, le dieron un tiro en la cabeza. Wow. Dice que aquello ya le sirvió de valor. Digo, no, si a él lo mataron, a mí no. Entonces le pusieron la pistola en la cabeza otra vez, no lo llegaron a matar, le dieron golpe, ¿cómo se llama? Lo hirieron y le dijeron, te vamos a dejar libre para que tú vayas y cuentes lo que pasó. Wow. Para que no sigan matando gente. Mira eso. Entonces acaba por Texas, dando el testimonio del riesgo y de lo que pasaban con los misioneros en los países árabes. Ustedes se recuerdan cuando Jacobo y Juan quisieron los lugares preeminentes en el cielo. ¿Se recuerdan? Y Jesús les dijo, ustedes tienen que beber mi misma copa. ¿Ok? Bueno, esa es la copa que se está refiriendo Cristo, a la copa del martirio. Y ellos, por lo menos los apóstoles bebieron esa copa. Ellos tuvieron que dar su vida por causa de Cristo. Pero eso es algo que el mismo Espíritu Santo yo creo que nos capacita a nosotros los creyentes, nos da el coraje para enfrentar las situaciones que se vayan presentando. En ese entonces comenzaba la persecución. Estamos viendo una persecución de parte de los mismos judíos. Pronto se iba a unir la persecución de parte del gobierno. Y hermano, estos cristianos necesitaban ese coraje y ese sentir de encontrar un privilegio de gozo, el encontrarnos dignos de sufrir por la causa de Cristo. Y yo pienso en esto, yo digo, de todas maneras un día nos vamos a morir, sea de un ataque al corazón, sea de las arterias tupidas, o sea de una pulmonía mal cuidada. ¿Quién sabe de qué nos vamos a morir? Todos nos vamos a morir un día. Bueno, ¿qué mejor que si vamos un día a morir, que sea por la causa de Cristo, ¿verdad? Entonces en eso es que se sentía el sentido de dignidad, de encontrarse gozosos de haber padecido lo que Cristo padeció. Ok, tenemos 5 minutos, vamos a dar oportunidad para comentarios. ¿Qué es lo que podemos aprender del ejemplo de estos apóstoles? Hermano David. Bueno, yo quería comentar sobre este señor de la guitarra que usted me dijo. Sí, porque es bueno que ustedes sepan estas cosas, porque conforme nosotros hemos estudiado la palabra, nosotros sabemos que Dios se nos manifiesta a nosotros quién es de Dios y quién no es de Dios.
Nosotros sabemos porque Dios nos los pone en el corazón. Entonces ese señor se paseaba por aquí, por ese centro, éramos un grupo así nomás, y él decía así, baja en su cabeza, y se ponía a tocar su guitarra. Yo nunca bajé la cabeza. Y eso le llamó a él la atención. Y un día me preguntó, me dijo, ¿por qué tú no bajas la cabeza? Y le dije, pues no me da la gana, porque tú me das la gana. Poco tiempo después, mire, reventó como un globo, con mentiroso, porque esos son los engañadores que entran a la iglesia. Sí, disfrazados de ovejas. ¿Esa es la verdad? Sí, es verdad. O sea que gotaba la guitarra. A ver, hermano. Gotaba la guitarra. En la iglesia que yo empecé en el Evangelio en La Habana, había un diácono que todo el mundo era muy normal. Cuando él tenía que orar o cuando él dirigía el coro, un día nosotros éramos invitados a la iglesia y él dirigiendo el coro y mandó a parar una congregación bastante grande, la mandó a parar porque no se estaba cantando con ánimo, que había que cantar y que no sé qué. Bueno, pudiéramos decir, como dice la Biblia, no le dije nada de eso porque pero hasta cierta forma, de una manera un poco extremista, alabanza, quería que fuera su manera. Pues nada, un día, ya estando aquí en este país, me enteré que allá lo habían visto metiendo la mano en el tiempo del Señor cuando no debía. Él incluso por el puesto que tenía en el gobierno iba a ir a Alemania, nada que ver la iglesia con el gobierno, por supuesto en Cuba mucho menos, pero el viaje a Alemania se le cayó, empezó para atrás, se quedó sin trabajo, la iglesia fue separado. Dice que su vida estaba en ¿no? Se deshace cuando las cosas no son del Señor, no van para adelante, ¿okay? No se deshace. ¿Alguien más que quiera comentar algo de lo o sea que aprendemos eso? Vamos a aprender eso porque es una de las sabidurías que nos deja Gamaliel en cuanto a esta porción bíblica. Podemos notar también la provisión de Dios, cómo Él providentemente estaba protegiendo la vida de estos hombres. Recuerden que a veces nosotros leemos la Biblia y vemos las cosas así puestas de una manera tan sencilla, pero quizás no podemos ver la gravedad del asunto. O sea, la gravedad de quizás cómo estos hombres los llevaron ante ese concilio, cómo les acusaron. Cuando dice ahí ellos se irritaron, ya te imaginas cómo sucedió que Gamaliel tuvo que meter su mano y calmar los ánimos y todo eso. Eso quiere decir que vemos también a Dios en control de todo lo que estaba ocurriendo y dejándolos como ejemplo a nosotros, hermanos. El Señor se lo dijo, ustedes van a ser llevados ante gobernantes y ustedes van a tener que dar testimonio de mí. Y precisamente en esas situaciones es la que Jesús les dice: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Esa es la aplicación de ese versículo. Es cuando somos llevados ante situaciones donde se nos demanda la fe y nosotros tenemos que hacer una cosa o hacer otra. Hermanos. Josué siempre cuenta un testimonio de algo que leyó en un libro, me lo ha contado a mí otras veces, de un pastor en Rusia, creo que era, que le pone el revólver en la cabeza y le pedía que delate donde estaban los otros cristianos y tenían a su hijo ahí mismo. Y entonces el hijo le dice, le ponían la pistola en la cabeza al hijo y lo iban a matar si el pastor no delataba dónde estaban los cristianos. Y el hijo le dijo que no quería ser el hijo de un traidor. Y lo mataron el hijo. Mira eso. Okay, otra de las cosas que quiero que llevemos con nosotros de la clase me gusta mucho esa frase cuando dice que sigan predicando de esta vida. Creo que me llama mucho la atención eso. Como diciendo, hermano, nosotros al venir a ser de Cristo no hemos entrado en un club social. Esto no es una comunidad, esto no es un tipo de comité o asociación. Me refiero a una asociación humana. El cristianismo es un estilo de vida. Quiere decir que un estilo de vida se vive no solo en la iglesia, en el templo, en todo momento, donde quiera que yo estoy. Es un estilo de vida a seguir, hermano. Sí,
Claro, no es para enmascararnos ni para ponernos fachadas. Es para vivir sinceramente ante Dios en todo lugar, donde quiera que yo estoy, en todo tiempo. Yo he decidido seguir a Cristo. O sea, yo he decidido adoptar este estilo de vida para seguir adelante. Se nos ha ido el tiempo ya, mi hermano, ya son las -4. Yo me pregunto, si nosotros que creemos a veces nos sentimos tan atormentados, ¿cómo será ese ser humano que no cree en nada? Imagínense, claro. Así mismo es. Entonces, tenemos muchas cosas para agradecer al Señor. Nos ponemos en pie y nos despedimos. Ok, gracias te damos, Dios, por las enseñanzas que tú nos traes en esta mañana, casi tarde. Porque, Señor, nos animas a seguir testificando de esta vida que hemos conocido. Y también, Señor, a seguirte a ti y a permanecer en ti. Prepáranos para el culto de adoración. Lo pedimos en Cristo. Amén.